Buenas noches, vamos a empezar nuestro estudio semanal, continuando con el tema de Bereshit, que es el estudio de la Génesis, decodificando muchos conceptos que aparentemente son muy oscuros, o al menos la interpretación literal, pues no nos da mucha luz respecto al entendimiento, porque a veces parecen historias inverosímiles o inocentes, pero en realidad tienen una gran profundidad. Y hoy estamos aquí en Tonalá, Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara, que estamos al 11 de febrero del 2026, que ya ahorita, como es de noche, corresponde al día siguiente, que sería el 25 del mes de Shevat. Y bueno, continuando con este estudio, es importante comentar lo siguiente. Eh, Parecería que cuando empezamos la Génesis, pues había que ir decodificando versículo por versículo. Y sí, en algunos, el Zohar es un poquito caprichoso en eso, toma el Bereshit, o sea, todo el Génesis, y empieza ciertamente de una manera un poquito cronológica, pero también se brinca mucho. ¿Por qué? Porque está interrelacionado todo, no es como una historia. Entonces, nosotros sabemos que la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, aunque son historias, pues no es un documento histórico, ni mucho menos. Entonces, es algo más allá que eso. Por lo tanto, los eventos que se narran de hace miles de años tiene que ver no solamente con el tiempo de ese momento, sino con la historia actual. Y no solamente con eso, sino los distintos momentos. Por eso se entrelazan. Incluso aquí lo vamos a notar a partir de este momento, cómo hay una relación entre Adán y Moisés. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa? Si Adán fue en los inicios y antes incluso de que se viniera a este mundo, mientras que Moshe todavía no nacía. Sin embargo, hay una interrelación muy grande porque en el mundo espiritual el tiempo y la distancia no existen. Son simplemente referencias. Por tanto, en el mundo espiritual estamos en un mundo atemporal y multidimensional. Eso tenemos que tratar de entenderlo y asimilarlo un poco, porque estamos acostumbrados a pensar de manera lineal en función del tiempo, antes, ahora y después. Pero en el mundo espiritual existen todos los tiempos en el mismo momento. Mismos conceptos que la física cuántica ya está aclarando. Pero no nos vamos a confundir ahorita muchísimo al respecto. Bien, vamos a empezar continuando el tema que ya llevamos cerca de est- reuniones con este tema, que es con relación a la multicintada multitud mixta o los RRAF. Es decir, de dónde sale pues todas esas entes espirituales que vienen a darle al traste al proyecto del ser humano y que hoy nos trae, hoy y hace tiempo nos trae pues ocupadísimos con muchos sabotajes, con problemas y con las situaciones que la estamos viviendo hoy en el pleno siglo XXI y sin entender por qué. Entonces, vamos a referirnos un poquito, el Zohar nos hace una referencia a el capítulo 2 y del versículo 9 de Génesis, que es Bereshit. Y dice, voy a decir un versículo brevemente en hebreo, dice, Pachamay Adonai Elohim mi adama koeletz redamale amar betole amala beetz amayim behol hatan beetz adatob bara. Dice, e hizo brotar el Dios eterno de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida estaba dentro del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es como empieza este versículo del capítulo 2. Y bueno,
nosotros tenemos la referencia del árbol de la vida de una manera esquemática, vamos a decirlo así, donde, recordando un poquito, que el árbol de la vida, ¿qué es? El árbol de la vida es la estructura del alma, la estructura de nuestra alma, la estructura del alma humana, y que va desde el mundo físico hasta el mundo espiritual, pasando por el mundo astral. Recordemos que hay 4 mundos de creación, que es donde nosotros vivimos, que es Malhut, el mundo en el astral, que es el mundo de la formación, que es el Yetzirah, el Bería, que es el de la creación, y Olam Atzilut, que es el mundo espiritual. Y más arriba está la luz infinita, el Ein Sof, y aquí está Adam, recordando un poquito la Sefirot, Keter Gebura, digo Keter, perdón, Keter Jochma Binah, Gesed, Gebura, Tiferet, Nesat, Od, Yesod y Malhut. Y tenemos una Sefira que no es Sefira, que es Daat, de la cual pues ya hemos hablado mucho. Y recordando rápidamente que la estructura del alma, que también es una representación del cuerpo físico y que también es una representación de nuestra cabeza, también tiene 4 letras que es Yud, He, Bad, He, que la recordamos que es el tetragrama o tetragramatón, que es el nombre de Dios más elevado. Por tanto, no es un nombre en sí mismo, sino que es una estructura del alma. Y el mismo creador se revela también con este nombre, el nombre de Yud, Hei, Vav, Hei. Tenemos una Yud que está conectado con Heter Jochma, la letra Hei superior que está conectado con la Binah, y la letra Vav que está conectado con el mundo astral, que es Atzilut y Beria, que es, que es la Vav, o también conocido como Seiranpin, que es donde fluye toda la energía de luz hasta llegar a nuestro mundo físico. Y esta es la G o G inferior que estamos en este mundo. Esto solamente para recordar un poquito lo que ya ustedes saben de sobra. Y para quien no recuerda muy bien, pues es un pequeño recordatorio. Y bueno, vamos a leer un poquito en ese capítulo 20, el rollo 20, 21, perdón, del Zohar. Nos dice que Israel será, como está escrito, todo árbol agradable a la vista. Y cuando hablamos de árbol, estamos hablando evidentemente que Israel debe estar conectado con el árbol de la vida. Pero también nos dice, no comas del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, porque efectivamente moriréis. Entonces aquí están hablando de 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Entonces, el árbol del mal, que también está en 2:17, dice, ya que el Ereb o la multitud mixta es ese mismo árbol. Es de lo que hablábamos en la ocasión anterior. Nos dice aquí, traigo algunos extractos de este versículo. Dice, todo árbol agradable a la vista, ellos alcanzarán nuevamente esa belleza. Y cuando hablamos de belleza, nos referimos a la céfira de Tiferet, que es esta, que es exactamente en medio del árbol de la vida. Y ustedes saben que Tiferet también se traduce como belleza literalmente, pero es más que eso. Tiferet también aquí, quien está en esta carroza, que en esta céfira está Jacob, que Jacob, que después de tener su lucha contra el ángel, se convierte en Israel. Por tanto, Israel es el centro del árbol de la vida. Por eso dice, todo árbol agradable a la vista. Ellos alcanzarán nuevamente esa belleza, la Tiferet,
la cual perdieron en la destrucción del templo. Vaya, entonces ya estamos hablando de templos, sobre el cual está escrito: ha arrojado del cielo y de la tierra la belleza de Israel. Esto está en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2:1. Dice: el árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, será arrojado afuera entre Israel, y ellos se adherirán ni se mezclarán con este. Por lo tanto, está escrito: pero del árbol del conocimiento del mal y no comeréis, o no comerás, porque esta es la multitud mixta, y el Santísimo, bendito es él, revelará entonces a Israel que el día en que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, causaron dos pérdidas: la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo. Y entonces uno piensa, bueno, pues esos templos estaban allá en Israel y esas cosas de los judíos y cosas de eso. Pero si entendemos el concepto de templo, no estamos hablando de una construcción de piedras, que sin duda existió, porque es el primer templo, el templo de Salomón y el templo de Ezra, pero que estos se destruyeron por el comportamiento equivocado y por haberse mezclado algunas o la mayoría del pueblo de Israel. ¿Con quién? Con los Erev Rav, es decir, con la multitud mixta. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y razón por la cual esos templos se destruyeron. ¿Pero qué significaban los templos? Los templos en su momento, cuando fueron unos equipos, vamos a llamar entre comillas, unos aparatos de bajar bendición del cielo y de protección al máximo, de manera que había paz en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, no solamente en la región de Medio Oriente, sino en todo el mundo. No había demandas, no había divorcios, no había enfermedades, no había pleitos, no había una cosa con la otra. Pero como en México decimos, el, el chamuco, el diablo siempre mete la cola. Efectivamente, esos errores que se cometieron, y lo podemos ver en el libro de Lamentaciones, todo lo que pasó, cómo se asimilaron con distintas culturas en el aspecto de gente que le habitaban espíritus de los seres Ra, por lo tanto, fueron la causa de esa destrucción de sus templos. Entonces, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí dice, muerte, se menciona otra vez dos veces. Esta revelación es que Israel equivale a lo que les dijo de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es la misma instrucción, o la misma advertencia, porque Dios no manda, Dios instruye, y es nuestro libre albedrío decidir hacia un lado o hacia el otro. Les advirtió y les dijo, eso mismo le dijo a Adán: como resultado de esto, ellos causaron a través del árbol del conocimiento del bien y del mal, que el justo, quien trae la abundancia, la Shejina, volvemos al concepto de la Shejina que ya estudiamos hace 3 sesiones, queda desolado y seco en el primer templo, el cual es la Shejina superior, y el segundo templo, el cual es la Shejina inferior. Estamos hablando la G superior y la G inferior. Así está escrito: y el río está desolado y seco. Está en Isaías 19:5. ¿Y cuál es el río? Río es la Bab, porque todo el flujo de bendiciones que está en este mundo y que el almacén es Binán, tiene que fluir a través de estos senderos, estos canales, y es la letra Bab. Como ven aquí, pues es un lenguaje propio de la Cábala, es un lenguaje propio del Zohar, pero si lo entendemos bien, sabemos que a través de esa estructura es como todo lo que aquí ocurre en este mundo es el reflejo de lo que ocurre en el mundo superior.
Si nosotros aquí en este mundo queremos arreglar los problemas como estamos acostumbrados, de acuerdo a nuestra formación a través de las generaciones, de que todos los problemas que tenemos en este mundo se arreglan con cosas de este mundo, generalmente fallamos. Acierto, error, pero más error que acierto. Por tanto, el, la mística, la fórmula de la Kabbalah es que nos dice claramente que si todo lo que ocurre en este mundo, llámese problemas de salud, problemas de dinero, problemas de armonía, problemas de caos, de problemas con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo lo queremos arreglar con las cosas de aquí abajo, generalmente fallamos. Entonces, ¿cuál sería el remedio infalible para resolver los problemas de aquí abajo? Es acudir al mundo de arriba. Porque si nosotros acudimos al mundo de arriba, lo de abajo, como es un reflejo, es una sombra, aquí es el negativo y el positivo está arriba. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente vamos a lo negativo. Tenemos un problema X y decimos, voy a hacer esto y esto, voy a acudir a fulanito y esto y lo otro, lo cual estamos acostumbrados a hacerlo de manera general, por generaciones. Pero aquí la Cábala rompe paradigmas. Esa no es la manera. Por eso este mundo está chueco, porque trabajamos mal. ¿Y cómo se resuelven las cosas? Ir al mundo espiritual. ¿Y qué es ir al mundo espiritual? Dice, ¿cómo le voy a hacer? ¿Me voy a subir la escalera? ¿Voy a hacer ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es que tenemos que interiorizar, ir a nuestra alma y arreglar todos los asuntos de nuestra alma. Por eso todo lo que le ocurre al cuerpo es un reflejo de una falla en el alma, en nuestra alma, en lo particular, en lo familiar y en lo colectivo. Por tanto, hay que entender que la manera de poder arreglar las cosas aquí es con todas las herramientas que hemos ya venido estudiando. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver, ¿dónde me quedé? Perdón, ya me perdí un poquito. Estamos en el 2:46, perfecto. No, no me he perdido. Entonces, cuando hablamos del Hey superior, el río está seco, que quiere decir que el flujo de bendiciones aquí está bloqueado, aquí hay bloqueos. Por eso mucha gente dice, oye, pues no me salen las cosas como yo quisiera, es que hay un bloqueo ahí. Es decir, Seiranpin está desolado. La Hey inferior, refiriéndose a su propio principio femenino, que es aquí abajo, por lo que la fuente de la Yud, que es esta de acá, es donde vienen todas las bendiciones, la cual fluye a la Hey superior, se ha elevado a la luz infinita. Es decir, si no pudimos activar esto, entonces las bendiciones se van y se conectan con el mundo fuera e incluso de la, a la luz infinita. No perdamos de vista esto, por eso siempre lo traigo a referencia, porque ya cuando lo tenemos mentalizado y ya no lo sabemos de memoria, pues ya es mucho más fácil ver esos conceptos. Miren, vamos a leer un poquito el versículo 2:47, que es muy, muy, muy bonito, muy interesante además, y nos dice, los hijos de Israel, lo vamos a poner de una vez traducido aquí, 2:47. Ok. Sí, lo vamos a hacer un poquito. ¿Por qué lo hago esto? Con el propósito de que podamos
familiarizarnos o por lo menos escuchar un poquito dentro de mis limitaciones, porque obviamente pues yo no soy experto, conozco un poco, pero no soy como para decir, yo voy a hablar en arameo, pero bueno, obviamente con lo poquito que sé y con las disculpas del santo bendito es él y de ustedes, vamos a tratar de, escu- de escuchar un poquito este, este lenguaje tan elevado. Entonces, si ustedes leen de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces vamos a escanear de esta manera. Va a decir, bueno, yo no sé ni entiendo esta letra, ni sé qué son. Desde el punto de vista del intelecto, del punto de vista racional, pues evidentemente no estamos familiarizados con ellos, pero de los ojos, que son la ventana del alma, es el escáner del alma, sí lo reconoce, ¿sí? Y bueno, nos dice, humillad de Ifkun Israel mil galutá, amar Kadisha lehud, Mihad Nahar, de Haber Heb, Beshahet Itemar, Bei, Benahar, Yotze Meheden, Davi le vi- Davi Leatskut et Agan, de Anar da Odmuda, de Mesamita, Yosa Meheden, da Magilad, Yesalut et Agan, da Shehinta, ta, ta. Acá en arameo, Shehinta es la Shehinah, ¿sí? Bueno, que traducido al español dice, inmediatamente después que los hijos de Israel salgan del exilio como una nación santa por sí misma, después de que la multitud mixta haya sido separada de ellos, el río que se desperdició y se secó, que es lo que estábamos abordando en el comentario previo, durante el exilio se convertirán en un río que fluye desde el Edén, desde la Yud He Ba He, que es esta, desde la Yud He Ba He, para regar el jardín, que es la He inferior. Este río, la columna central, es decir, Serampín, salió del Edén, que es la Ima superior. Aquí hay muchos lenguajes, ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Llamada Edén, de quien Serampín recibe abundancia para regar el jardín. Sirve para traer la abundancia a la Shejinah inferior, que se llama jardín. Un poquito complicado esto, pero no tanto, no tanto. Entonces, cuando hablamos inmediatamente después que los hijos de Israel salgan del exilio como una nación santa por sí misma, es decir, mientras nosotros hayamos hecho un esfuerzo por conciencia, la multitud mixta nos deja de, no va siendo, va siendo un tema que vamos superando. Por eso el río, cuando se refiere al río que es la letra Bab, durante el exilio, o sea, ese bloqueo, se convertirá en un río que fluye desde el Edén. ¿Y dónde está el Edén? Estructuralmente en el árbol de la vida, el Edén está en Binah, en el mundo de Atzilut. De manera que Seirampin, que es el río por donde fluyen las bendiciones, hasta llegar a Malhut, cuando Israel, que nosotros estamos aquí, tiene conexión acá, la multitud mixta se va diluyendo y como aquí nos dice el Zohar, entonces se desbloquea y el mundo de bendiciones está abierta. Y cuando habla de la ima, se refiere a un concepto parecido a la Shejina. Su concepto se llaman, bueno, son conceptos que tienen que ver con
con Parsurfim, o sea, se llama en un término cabalístico se llaman Parsurfim o Parsurf, que es una estructura del árbol de la vida que viene de arriba, en este caso la ima superior es Keter Jochma Binah, y se conecta a través de ese Irampín y llega a la abundancia para llegar al jardín y sirve para traer a la Shejinah inferior, que se llama jardín. Y la Shejinah inferior, como ya dijimos, está en exilio. Y esa Shejinah inferior que está en el exilio, ¿recuerdan quién es? Es también nuestra alma. Nosotros estamos en el exilio aquí y como dice el Éxodo, somos forasteros en esta tierra. No estamos en nuestro debido lugar. Por eso dice que si nos mezclamos con los seres raros espiritualmente, estamos muertos, por eso efectivamente moriréis. Y por eso dice en estos versículos que la Geulá en hebreo quiere decir la redención. ¿Y qué es la redención? Es cuando todos los transgresiones que hemos hecho en el pasado, es decir, todo el ticún de la humanidad va a ser eliminado. Y entonces esa Geulá, esa redención saldrá del Edén y regará el jardín. Entonces, aquí tenemos que también hubo dos eventos, ¿sí? Esos dos eventos son los eventos del cortocircuito en el jardín del Edén. Por eso decían, no comas del árbol de la vida porque efectivamente moriréis. Es haberse mezclado con la multitud mixta y los descendientes y tener relaciones prohibidas tanto con la serpiente, que el Samej Aleph Mem, Samlem montaba la serpiente, dice, y L-I-T, que también se juntó con Adán, y ese fue un cortocircuito. Pero luego en el evento del becerro de oro, nuevamente esa multitud mixta se vino con Moshe, es decir, 600,000. El Éxodo nos habla de 600,000 almas que vinieron con Moshe, que es el alma de Moshe. Mientras que el resto, más de las otras quintas partes, eran multitud mixta. Por tanto, esos son los que hicieron que volviéramos a caer en ese cortocircuito. Y por eso la Torah, la Kabbalah original que se le dio a Moshe, ya no tuvimos acceso a ella. ¿Por qué? A causa de la multitud mixta. Entonces, ¿por qué? Porque nos volvimos a conectar con el árbol de la muerte y por tanto las dos tablas fueron retenidas y las que se nos dieron después, pues es lo que estamos ahorita batallando para tratar de comprenderlas. Bien, ahora dice, nos dice en la Torah que el santo bendito es él, puso al hombre en el jardín del Edén. Y vamos a ver la próxima semana qué significa eso. ¿Dónde lo tenía antes de meterlo en el jardín del Edén? ¿En dónde estaba? Bueno, ahorita vamos a ver. Puso al hombre, hombre y mujer, obviamente. Ah, y también vamos a estudiar lo que significa la costilla de Adán y qué significa. Y que de ahí hizo la mujer. Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hay que entender todos esos conceptos. Los vamos a decodificar. Bueno, más bien el Zohar decodifica y vamos a entender lo que significa todo esto. Pero bueno, previo a esto, dice que hombre y mujer, o sea, Akadosh Baruj Hu puso al hombre en el jardín del Edén. Es decir, que el hombre fue colocado en la columna central del árbol de la vida, lo que quiere decir que
el santo bendito Saúl hizo a Israel, o al hombre, que lo llamó también la comunidad de Israel, su novia o su esposa. También lo conocemos como la matrona y como el hombre y como la Shejina. Estas analogías ya las vimos en estudios previos. Y que hizo de ella sus delicias. Entonces, la alegoría de esposa o novia y de Akadosh Baruj Hu, que es el novio o el esposo, esta alegoría hace honor a él y lo glorifica. Es decir, así como la relación conyugal en Shabbat, cuando deben de ser las relaciones conyugales para bajar almas de justos a este mundo, hace que Dios se glorifique. Porque en Shabbat los espíritus malignos no tienen presa sobre la persona, porque está haciendo el berit, es decir, la reparación de Adán, la reparación del becerro de oro. Y bueno, también dice que una manera de reparar ese becerro de oro es a través del estudio de la Kabbalah. También en el Zohar, en el Rey 21, en el versículo 249, dice, y un río saldrá del Edén y regará el jardín, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, río se refiere a Nan, así se dice en hebreo, jardín, Gad, y Edén, y deleite, y Edén. Edén, pues ya vemos que es el mundo de Atzilut, y deleite es igual, en hebreo se dice Oner, mientras que nega quiere decir castigo. Entonces, ¿y para quién es nega? Es para la multitud mixta. Y el deleite es para nosotros siempre que nosotros hablamos de el estudio de la Kabbalah. Nos dice el Zohar que cuando el santo bendito es él se deleita, es cuando nosotros estudiamos la Kabbalah. Por eso dice, un río sale del Edén y riega el Jordán. Y esto atrae una segula, la sequía, el conocimiento y la sabiduría y la bendición. ¿Ok? Es decir, cuando Moshe recibió la Kabbalah, no se la dio al pueblo. ¿Por qué? Porque no era merecedor de sabiduría, por el evento del becerro de oro. Sin embargo, esa Kabbalah que él recibió, perdón, sí la compartió con los ancianos y con los sabios de la Torah, es decir, con los cabalistas de ese tiempo. Y es la misma que estamos nosotros estudiando, que vino quedándose y que Moshe a través del tiempo, ahora sí, a través del tiempo y de manera atemporal, tiene un estudio con Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, y cada vez que nosotros estudiamos esto, sobre todo en las porciones que habla del Rayam Emna, es decir, del pastor fiel, es como si nosotros estuviéramos presentes y recibiendo clases directas de Moisés. ¿Y quién enseñó a Moisés? El santo bendito es él. Entonces, Dios le enseña a Moisés. Moisés le enseña a Shimon Bar Yochai, pero esas lecciones nosotros las tenemos directamente, lo cual quiere decir que nos estamos recibiendo una sabiduría de un grado elevadísimo. Por eso también se dice que un estudio de una hora de la Cábala equivale a años de estudio, porque ahorita vamos a ver algo muy importante que, que es bueno considerar. Entonces nos dice que el río se dividirá en 4 canales de riego. Uno, que es Gesed,
que se menciona que está al sur, conectado con el ángel Mijael y relacionado con la tribu de Yehuda. Entonces, quien quiera tener sabiduría, cuando estudie, debe orientarse hacia el sur, según secreto cabalístico. Y por eso, cuando se estudia en Shabbat o se practica Shabbat, es bueno ver hacia el sur. Así como la relación conyugal, si la cama está orientada hacia el sur, hace que también la relación, que se traigan almas justas a este mundo. Fíjense cuántas cosas están aquí ocultas. Luego, ese segundo río está conectado con la Céfira de Geburah, que está al norte con Gabriel y con la tribu de Dan. Otro secreto que está aquí, que el que se quiere enriquecer debe poner su cara al norte. Luego tenemos la Céfira de Nesach, ligado al este con el ángel Nuriel y con la tribu de Reubén, ligado obviamente a la espiritualidad. Y la Céfira de Od, que es al oeste, con el ángel Rafael y con la tribu de Efraín, y que tiene que ver con la paz, o sea, con el Shalom. Bien. Ahora, también el Zohar nos dice que estas orientaciones son para cuando uno quiere meditar, dependiendo de lo que quieras lograr. Luego también ahí nos trae un secreto, que es lo que en algunas ocasiones ya he mencionado. Dice, nos habla de 4 experiencias místicas experimentadas por ciertos personajes, que obviamente esto es un mensaje clarísimo para nosotros. Nos dice que Eliseo estudió la Torá al nivel de Pshat. Si nosotros vemos aquí, habla de Pardés. Ahorita vamos a ver qué significa Pardés. Voy a poner por acá para que no nos estorbe. Entonces, Eliseo estudió la Torá, la Biblia, pero a un nivel básico. Es decir, él estudiaba la boca que enseña la ley, que es el nivel Shat, se llama, o, o nivel literal. Es como cuando alguien lee simplemente la Torá, simplemente lo lee y quiere estudiar y quiere entender, y pues no entiende nada. Simplemente se queda con una historia que es una gran parte. Dicen, pues, ¿cómo es posible que habla de historias inverosímiles? De, por ejemplo, de que los hermanos de José lo vendieron y lo querían matar y lo aventaron a un pozo, etcétera. Son historias terroríficas, sin entender lo que significa. Y luego dice que Dios toma venganza, entonces uno dice, eso es un Dios vengador y que, pues no, ese Dios de Israel es malo y tiene rencores, no que es bueno, por fin es bueno o es malo. Ahí vienen las confusiones cuando se lee de manera literal. Luego viene el otro personaje que se llama Benzomá. Él estudió el siguiente nivel, que es el nivel de Remesh. El Remesh quiere decir, es un canal que llegó al río y que solamente
entendió las alusiones o los indicios a los que cree que pueden llegar. Y no entendió más. Y se volvió loco. Benzomá no entendió nada. Luego vino Benazai y él siguió el siguiente nivel, que es el nivel de Drash. El nivel de Drash, que son historias que no las estudió correctamente y son interpretaciones que no entendió, que es la interpretación homilética. Y para que sabe que es homilético, pues excelente. Y para quien no sabe qué es el término homilético, quiere decir la manera como lo hacen, por ejemplo, los líderes religiosos. Utilizan un cierto discurso, una manera de tratar de dar a entender lo que quiere decir los pasajes bíblicos y también preparan toda una serie de disertaciones y a veces se avientan horas, pero finalmente no llegan al fondo. Y Benazai buscó el estudio homilético y tampoco logró nada y se volvió ateo. Entonces, las primeras tres letras, que es, si nosotros las traducimos, es como Pérez, Pérez, hasta aquí, sin la S. ¿Y Pérez qué es? Pérez significa mula. ¿Y la mula qué es? Hijo de burro y caballo, o, o al revés. Pero finalmente no, no procrean, ya no tiene, hasta ahí llega su vida. Entonces, pues, está limitado. De tal manera que pues, ni es una cosa ni es la otra. En esos tres niveles de estudio de la Biblia, de la Torah, no nos conduce a ningún lado. Entonces, el cuarta experiencia del nivel espiritual se refiere a Rabí Akiva. Rabí Akiva fue un experto en la Torah, estudiador profundo, fue maestro incluso de Shimon Bar Yochai. Hubo un decreto para asesinarlo, para matarlo. De hecho, él lo encontraron y lo desollaron, le arrancaron la piel hasta matarlo. Y sin embargo, él dijo, yo estaba esperando la vida todo este momento. Es algo aparentemente muy crudo y puede decir, oye, pues que masoquista. No, tiene un porqué. Tiene que ver con la reencarnación de Caín, pero ese es un tema más adelante. Pero Rabí Akiva llegó al Sod. El Sod no sabemos que es el secreto. Entonces, aquí tenemos ya los cuatro niveles de entendimiento y de estudios y de experiencias de la Torah. Y solamente se llega al Sod a través de la Kabbalah. No hay otra manera. A través del Zohar. Porque de otra manera nos quedamos en nivel religioso atrás, pero no entramos al nivel superior. Y entonces, Pérez, que es mula, no es diferente a Pardes, es decir, llegar a un nivel de entendimiento mayor es a través del estudio cabalístico. Entonces, el no entender todo esto quiere decir que en cada fase hay clipot. ¿Y qué son clipot? Son cortinas de oscuridad que no nos permiten ver la luz. Es decir, aquí estuvieron con la clipa cada una de estas tres clipot, no permitieron entender. Pero Rabí Akiva dice, Rabí Akiva llegó al nivel de Sod, entendió los secretos de la Kabbalah, llegó en paz y salió en paz. Así lo narra
el Zohar. Por ello, cuando se rompieron las dos tablas de la Torah, las dos tablas de la ley que traía Moshe en el monte Sinai, entonces en el cielo se entendió que el pueblo no estaba apto para tocar el sol. Entonces, todo lo demás es hasta aquí. ¿Y cuándo se puede entender el sol? A través del estudio de la Kabbalah, porque todos los demás rechazaron la Kabbalah y se destruyeron los dos templos. Y se habla de la construcción del tercer templo, porque el tercer templo será indestructible. Es decir, no va a ser posible destruir porque no es precisamente de piedras, de rocas. Y este tercer templo será reconstruido por el Mashiach ben David, es decir, por la llegada del Mesías. Entonces, el que hace el estudio cabalístico repara el tikún, el cortocircuito de la destrucción de los dos templos. Las primeras tablas son las que se iban a entregar, venían del árbol de la vida, y las que finalmente se entregaron después del becerro de oro, que son las actuales, vienen del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo tanto, no son claras. Entonces diríamos, bueno, ¿y qué es el bien y qué es el mal? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Me voy a extender un poquito, unos 5 o 10 minutos más, porque es importante entender esto. El bien y el mal se refieren a lo permitido y lo no permitido. Son las 613 misbot de las cuales se habla que tiene la Torá, de los cuales 248 son de qué sí hacer y 365 de qué no hacer. Todo esto es un código. 248 más 365 nos da las 613 misbot o las 613 preceptos. Si nosotros sacamos 248, que es igual 2 más 8, nos da 10 más 4 son 14. Y 14, 4 más 1 nos da 5. Perdón, y los 365 también nos da 14, que también nos da 5. Bueno, ¿y todo esto qué? ¿Hacia dónde nos lleva? Son los 5 preceptos que nos conectan con Dios. Son preceptos que llaman los 10 mandamientos, que es una relación entre el hombre, hombre-mujer, entre el humano y Dios. Y los otros 5 son la relación que existe del hombre con el hombre. Si nosotros revisamos cada uno de los preceptos o de las asaradi, ¿no? Y lo revisamos un poco detalladamente, vemos que hay esa relación, pero también hay algo más. 14, bueno, 5 y 5 son 5 dedos de la mano izquierda y 5 dedos de la mano derecha. ¿Y el 14 qué es? Si tú te miras tu mano en este momento, espero que la veas, cuenta las falanges que tiene la mano. En el meñique son 3, en el anular son 3, en el medio son otras 3, en el índice son otras 3 y en el pulgar son 2. Entonces estamos hablando de 14 falanges, que también, lo vamos a ver, está relacionado con el nombre de Dios, Yud-He-Bab-He, pero abierto. Esto ahorita no lo vamos a ver, pero tiene que ver con eso. Por eso el cuerpo del hombre también es un código de todo esto. No son simplemente 5 dedos. También esas 14 falanges tienen que ver. Y la mano izquierda y la mano derecha es todas las 5 céfiras positivas del árbol de la vida, que es
la misericordia y dadores. Y las otras cinco son céfiras receptoras, sefirot receptoras, que tienen que ver con el rigor, ¿sí? O sea, todo esto es una maravilla una vez que lo vamos asimilando y lo vamos entendiendo. Si nosotros hubiéramos recibido las primeras tablas, es decir, la primera Torah, entonces lo que veíamos, el río, la Bab, entonces la Bab sería la conexión con el mundo nuestro. Si nosotros abrimos la Bab, la letra Bab se dice letra Bab, Ale Bab, entonces es como la V, la A y la V, Bab. Si sacamos su gematria, son 6 más 6 más uno nos da 13, que es igual a la palabra Ejad. ¿Y Ejad qué es? Es uno. Dios, por eso Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es uno, la unidad. Y también está con la palabra Ahabá, Ahabá, que también es el número 13, sacamos es uno más 5 más 6 más 5 nos da 13, lo cual quiere decir, no, perdón, esto es, sí, 13 efectivamente, son 5 y 5 10. Excuse me. Ah, Perdón, esta es U, es B, B Bet, que es 2. Perdón, aquí hay un error mío, ¿eh? Es la letra Bet en lugar de la letra Ba. Ajá, entonces es uno más 5 más 2 más 5 10 nos da 13. Qué quiere decir Ajabá? Ajabá quiere decir amor. Por lo tanto, todo está relacionado. Al hablar de unidad, al hablar de amor, entonces es lo que hace que se fluya ese río de arriba. Por eso nos dice el Zohar, cuando Israel haga teshuvah, es decir, cuando vuelva al camino correcto, traerá la madera al mar y las aguas amargas se volverán dulces. Entonces, cuando habla de madera, ya es otro código, se refiere al ángel Metatrón, que vamos a estudiar un poquitito más adelante, y es el bastón del Mashiach, que es el similar al de Moshe. Moshe y el Mashiach tienen una gran relación intrínseca. Por eso cuando hablamos de que Moshe no murió, aquí el Zohar nos dice que Moshe no murió, aunque literalmente dicen que Moshe murió y que no se sabe dónde quedó su tumba. En realidad, Moshe jamás murió y no ha muerto. Está vigente porque en cada generación está el presente y se va a revelar en el Mashiach junto en la Geula, en la redención final. Y cuando hablamos de aguas amargas, es la ley que no podemos entender, es decir, las cosas que no podemos entender. Cuando decía que el faraón castigaba a Israel con trabajos duros, paja y adobe, se está refiriendo a todas las cosas que nos pasan y que no entendemos por qué pasa lo que pasa. Y las aguas dulces son lo que sí podemos ya entender, lo que nos aclara y por eso viene el trabajo mesiánico. Por eso la Torah nos llama Mayim, que son aguas, aguas. Pero en la Torah, agua cuando son amargas cuando no entendemos nada. Como los tres que fracasaron, como Benzomá, Benazai y Eliseo. O ellos no entendieron, pero las aguas dulces son cuando entendemos, cuando llegamos al nivel de Rabí Akiva. Y ya finalmente terminamos que la Torá se les quiso entregar a todo el mundo, a todos los pueblos, pero se la rechazaron. Por tanto, si no, si la rechazaron porque, porque le dijeron no matar, la quitaron. No tener relaciones prohibidas, la rechazaron. En fin,
Dice que la cólera te lleva a la idolatría. Es decir, una persona colérica, una persona que se enoja muy fácil, hace idolatría. Aunque parezca que tiene toda la razón, se vuelve idólatra. Dice, la cólera es idolatría y esta te lleva al asesinato. Y el asesinato te lleva al Eren Raps. Dice, tres cosas tiene prohibidas, que no están, vamos a llamarlo prohibido entre comillas, que es el asesinato. El asesinato no necesariamente tiene que ser darle muerte a alguien, enterrarle un cuchillo, darle un balazo, etcétera, sino cuando tenemos mala habla, cuando difamamos, cuando hablamos más de los demás, cuando ponemos su prestigio por los suelos. Esa es una manera de asesinar. Y cuando hablamos de idolatría, es todo aquello que si sustituye a la presencia divina, lo que tú quieras, todo aquello que puede ser la fama, el orgullo, el poder, etcétera. Ayer leía un artículo relacionado con Elon Musk. Ustedes saben quién es Elon Musk, es el hombre más rico del mundo. Y decía, fíjense que me equivoqué. Yo creí que el dinero compraba la felicidad y estoy totalmente equivocado. No es cierto. Palabras de él. Él las dijo. Lo leí ayer o antier por ahí. Sí. Y ya el artículo se desarrolla de una manera muy grande y alguien por ahí le da un consejo y dice la felicidad no consiste en tener demasiado dinero, sino en que puedes compartir y preocuparte por los demás. Cuando tú tienes preocupación por tu familia, por tus amigos y por los demás, estás haciendo una solidaridad y te sientes pertenecido y te da felicidad el poder ayudar, entre algunas otras cosas. Bueno, pero es un consejo que digo. Entonces, el hablar mal de los demás es también una mala midot que proviene de la bilis, ¿sí? Y el incesto de una cualidad, una mala cualidad del vaso. Y los Erebraf, la multitud mixta, cometieron el incesto. Se interpusieron entre la Hei de Binah y la Hei de Malhut y cortaron las fuentes de bendiciones, es decir, cortaron la Bat, como veíamos en el esquema del árbol de la vida. Entonces, abajo, que es Malhut, este mundo, donde estamos nosotros, cerraron la fuente de bendiciones y hay una obstrucción. Por lo tanto, para eliminar a los cerebrar, la multitud misa, si no eliminamos a esas malas midot, esas malas cualidades, no barajará la bendición a este mundo. Así que todos aquellos que atacan, difaman la Kabbalah, se están poniendo del lado de los cerebrar, de la multitud mística, de los hijos de los demonios. Se están poniendo del lado del árbol del conocimiento del bien y del mal, y están obstruyendo la redención final de la humanidad. Por tanto, es importante tomar conciencia de esto. Y aquí terminamos el tema del día de hoy, y pues atento a cualquier comentario, pregunta que deseen hacer, intentaré responder. Mencionaste que Sí, la Biblia no es un documento histórico. ¿La Torá sí lo es? bueno, aquí tenemos una confusión de conceptos. Eh, en alguna ocasión mencionamos que la Torá, en el nivel más bajo de entendimiento, digamos que son los 5 libros de Moisés, es decir, el Antiguo Testamento.
el Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio, ¿sí? Ese es en el nivel de entendimiento este, más bajo, y y ahí se le van a agregar los demás libros de los profetas mayores, menores, etcétera, y otros textos. Bueno, pero para no perdernos mucho y respondiendo a tu pregunta, la Torá, algunos los toman como si fuera un documento histórico. Estamos hablando del nivel de Pshat. Son cosas que ocurrieron en la humanidad en su momento. Entonces, no es simplemente un documento histórico, porque si lo viéramos como un documento histórico, pues hay otros textos que nos hablan de, de investigaciones históricas. Por tanto, nosotros no tenemos que ver la Torah como simplemente un histórico, sino nos vamos a quedar con el nivel Shat. Y en el nivel Shat no vamos a entender nada. Que, por ejemplo, hace 3.500 años existió un líder que se llama Moisés o Moshe Rabbeinu. ¿Existió? Claro que sí, existió. Históricamente existió y llevó, y todas esas narrativas existieron. Pero ese propósito histórico, entre comillas, lleva a una enseñanza superior espiritual que no queda en el tiempo simplemente allá, sino que son mensajes atemporales, es decir, que están no solamente en el momento que ocurrieron, sino ahora mismo. Por ejemplo, Moshe se nos narra que en una situación desesperada cruzó el Mar Rojo y se nos dice que más o menos fue hace como 3.400 años, ¿sí? Y que fue muy difícil. Se tuvieron que modificar las leyes de la naturaleza porque es imposible, desde el punto de vista lógico o racional, abrir el mar. Y sin embargo, ocurrió. O que su lugarteniente, Josué, paró el sol por 3 días, es algo también inaudito desde el punto de vista de nuestra manera de pensar, lineal. Dice, eso es absurdo. Sin embargo, esas leyes de la física que se modificaron, que se cambiaron en ese momento preciso, hoy mismo tienen vigencia. ¿Qué quiere decir que tienen vigencia? Porque si yo estoy en un problema muy fuerte ahora mismo, si conozco la tecnología espiritual que nos enseña la Kabbalah a través de la historia de Moshe o de Yahshua Binun, que es decir, de Josué, nosotros podemos superar los problemas de este mundo, entendiéndolo en un nivel superior. ¿Por qué? Porque entonces cambiamos los paradigmas de entendimiento. Entonces, la Torah, es decir, los del Antiguo Testamento, ciertamente son cosas que ocurrieron, pero eso para nosotros no tiene mayor relevancia, a menos que sea un historiador, pero pues para eso pues ya hay tantas investigaciones, pero no, a nosotros lo que nos interesa es el mensaje espiritual que trae de esas historias, porque si no nos vamos a quedar en el nivel chat o los indicios que nos quería decir o una interpretación de eso y no vamos a salir. Lo que a nosotros nos interesa es el nivel superior, el sod, el secreto que hay detrás de todo eso. Y así te puedo mencionar muchos ejemplos. No sé si alcancé a responderte. Hoy la clase es muy interesante, a mí me llamó mucho la atención. Cuando hablas que los problemas y los errores humanos se arreglan en el mundo de arriba y estás explicando, sentí que se está explicando cómo hacer esa conexión. No alcanzo a captar y claro que la voy a estudiar la clase y siento que hay mucho que estudiar porque es una gran descubrimiento o sabiduría
lograr resolver nuestros Te voy a problemas poner un terrenales. ejemplo muy simple. Discúlpame que te interrumpa. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Ok, una persona tiene problemas, va al hospital de urgencia y Sí, lo operan de cálculos en la bilis, en la vesícula o en el páncreas o de todo saber, y está terriblemente mal y está en peligro de morirse. Si no es atendido de urgencia por los médicos, y aquí Fernando me puede sacar de dudas, pues esta persona está en peligro de morir. Afortunadamente con la tecnología ya se puede salir, pero si quien padeció eso dice, pues qué mala suerte, qué mal me ha ido, y se ve como víctima, pues está viendo las cosas en el nivel físico. Y para ir a resolver ese problema, pues tiene que acudir a un hospital, una urgencia y a los médicos, pero si no los hubiera, pues lo más seguro es que pues no continúa en este mundo. Ok, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista práctico, antes de que ocurra eso, ya hemos estudiado que ese líquido, que es la adrenalina o la bilis, que se genera por una emoción negativa, que puede ser preocupación, rencor, resentimientos, odio gratuito, mala habla, chismes, etcétera, etcétera, etcétera. Son emociones que se van cayendo y que con el tiempo, digo, y aparte de una mala alimentación, van cayendo en problemas en el cuerpo. Pero el problema no está en cómo sacar las piedras o cómo meterle un láser y con las nuevas tecnologías resolver eso. Eso no es, eso es con lo que tenemos ahorita. Pero si yo desde el principio empiezo a ver que yo tengo una mala amido, que tomo conciencia de que mi alma no está bien, de que estoy tomando un comportamiento reactivo ante todo y ante esto y aquello, y no tomo conciencia de ella, el problema va a seguir y se va a agravar. Pero si yo en cambio reflexiono y veo el por qué soy de esta manera y qué es lo que tengo que hacer y empiezo a hacer un cambio, lo que llamamos teshuva, una transformación en mi manera de ser y de comportarme ante lo demás, ante la circunstancia, ante la situación, no es tanto lo que me ocurre, sino cómo o soy reactivo o soy proactivo ante lo que me ocurre. Si logro tener ese control de emociones, que a veces no es tan muy fácil, bien. yo no voy a tener ese problema. Entonces, yo arreglé el problema en el mundo espiritual, es decir, en mi alma, la estoy corrigiendo y por tanto no tengo por qué tener ese problema de, de cálculos. Y lo mismo aplica a la presión, a los problemas urinarios, a problemas de mama, de próstata, de tantas cosas que hoy Muy vimos. bien. ¿Por qué? Pues porque no estamos teniendo una corrección en el alma. Ese es un ejemplo sencillo. Muy buena explicación, Mercado. Te entendí muy bien. Qué Muy bueno. buena. ¿Alguien más? La primera pregunta es con respecto cuando, cuando Moshe recibe de Akadosh Barajú la Torah y, y pasa lo del becerro de oro, esa primera Torah explotó. La sabiduría que venía en esa primera Torah es lo que estoy tratando de entender, le fue entregado a los más sabios, a los cabalistas más sabios, o esa primera Torah, toda fue desechada. No, no, bueno, la primera Torah, es decir, Uh-huh. la Kabbalah, Sí, vamos a entender, la primera Torah es la Kabbalah. Por eso ok. dice Moshe, le cabe el Torah, es decir, recibió Uh-huh. del Sinai la Torah. La primera parte, entonces, dice que cuando vio el problema del becerro, vieron las tablas, las arrojó y las letras Uh-huh. se elevaron. ¿A dónde se elevaron? Se elevaron a la Ein Sof, a la sabiduría, que es
del santo bendito es Él, de Sí, Dios. ¿Y qué pasó? De hecho, pues Moshe recibió la Kabbalah, recibió sí, el conocimiento, toda esa sabiduría. ¿Y qué es lo que pasó? Él la comparte, pero el pueblo dijo no está preparado esto. ¿Por qué? ¿Qué? Porque está mezclado con los seres Ram, con la multitud mixta. Por tanto, no es merecedor de recibirla. Después, Moshe acude a la misericordia divina y dijo, pues sí te voy a dar una, pero esta va a ser muy difícil que la entiendas, que es lo que estamos nosotros tratando de codificar aquí. Por tanto, al común de la gente en ese tiempo no se le dio por el efecto del becerro de oro. Ahora bien, nos dice el Zohar que la generación de ese tiempo es la misma generación que actualmente estamos aquí. Por sí. tanto, la Kabbalah está otra vez ya disponible para nosotros porque se quitó ese bloqueo. Lo que necesitamos es nosotros no aliarnos al árbol del conocimiento del bien y del mal, que son los Erev Rav. Y por tanto, el hecho de que estemos estudiando la Kabbalah quiere decir que estamos recibiendo la Torah original. ¿Quién no la entiende? Pues quien estudia en estos tres primeros niveles. Y Sí. para decirlo claramente, el que lo ve desde el punto de vista histórico, el que lo ve desde el punto de vista, permítame, me interrumpa, ay Dios mío, bueno, se me fue la idea, el que lo ve desde el punto de vista pues sí, en el sentido figurado, o en, en un sentido exclusivamente religioso, entonces, de estos tres niveles no nos conduce a gran cosa. Nada. Necesitamos entrar al siguiente nivel, que es el nivel espiritual y profundidad, que es el Sod, que es el Ujú. secreto. Y ese es lo que estamos recibiendo. Por tanto, ya nada más para responder a tu pregunta inicial, pues esa Torah regresó a su lugar, a la Shejinah superior. Y nosotros nos quedamos en la Shejinah inferior Sí, con una Torah codificada, pero ok. no se pierde. Sí, mi segunda pregunta, muchas gracias, me quedó claro. Mi segunda pregunta es así. Y dice, si solo faltaban 5 horas para que Adán y Java pudieran seguir en el Edén, ¿son los 5.000 años que hemos estado esperando y trabajando? ¿Hay relación en eso? 6 horas, son 6.000 En años. 6 horas, ajá, por eso. Son los 6.000 horas. Hay una relación, ¿por qué? Porque son los 6 eones. Nosotros Ujú. ahorita estamos en el año cinco mil Sí. setecientos ochenta y seis Entonces dicen que en el séptimo milenio es el séptimo del Mesías. Si Ujú. nosotros siempre pensamos con el pensamiento lineal, diríamos que a partir del año 5.996, 99, y entraríamos ya entonces al séptimo milenio, que es después del año, ya entraría el siguiente milenio, es así, pero es en el sentido lineal. Claro que sí tiene que ver algo con eso, porque por eso estamos llevando tanto tiempo de pago Ujú. de Tikkun. Sí. Chava, muchas gracias. Sí, a la orden. Pues no, si no hay ninguna otra pregunta, pues ya nos veremos para la próxima ocasión. Y les envío la meditación para que la podamos hacer. O bien, en la próxima vez hacemos una meditación doble y nos quedamos más tiempo. Ya nos hicimos hora y media. Les agradezco mucho la presencia y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias a Entonces, ti, Chava. La bendición. Gracias.